Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria que se hizo ayer para anunciar las medidas que ha tomado Vox en relación a las muertes de los dos voluntarios y del bombero forestal. Vox, con fecha 23 de agosto, registraba en el juzgado de León la denuncia por las muertes de estas personas. Tras estudiar los hechos, hemos comprobado cómo puede haber indicios de un posible delito de homicidio imprudente y delitos contra los derechos de los trabajadores por falta de medidas de seguridad que se presentaron por parte de la Junta de Castilla y León. Como ustedes saben, y por desgracia, 2 personas perdieron la vida al ser integradas dentro de los efectivos de extinción en los incendios de León y bueno, pues consideramos que estas muertes podían haber sido evitables. Estas personas actuaron como voluntarios, con conocimiento de la dirección de los equipos de extinción y, por lo tanto, con una posible responsabilidad por parte de la Administración. Como digo, estas 2 personas actuaron con medios propios, actuaron con conocimiento de la Administración y, a pesar de que consideramos que se produjo un accidente, este accidente podía haber sido evitado. De la misma forma, Ignacio Rumbau, el bombero forestal, que actuaba también en estos incendios, del Bierzo en concreto, dirigía un camión autobomba y, debido posiblemente a la descoordinación, debido a la extenuación y a la falta de medios con la que se han visto los bomberos y los bomberos forestales y los medios de extinción que están haciendo frente a estos incendios, pues hemos determinado que puede haber indicios para que se abra una investigación por parte de los juzgados de León tras la debida denuncia, la pertinente denuncia presentada por Vox. Durante mucho tiempo hemos avisado al señor Mañueco que los servicios jurídicos de Vox son muy efectivos y siempre lo ha tratado como si hablásemos de una amenaza, nada más lejos de la realidad. Los servicios jurídicos de Vox y Vox estuvieron presentes cuando se dio un golpe de Estado en Cataluña, y mientras el Partido Popular de Mariano Rajoy no hacía absolutamente nada, Vox defendía la unidad de España y llevaba al banquillo de los acusados a los golpistas. Durante la pandemia, Vox fue el único que defendió la libertad de los españoles, mientras el Partido Popular y el Partido Socialista votaban a favor de encerrarlos. Vox se ha presentado en todas las causas contra la mafia del Partido Socialista y el Partido Popular pactaba con el Partido Socialista. Esta es la realidad y en este caso la acción de Vox no iba a ser menos. La defensa de los trabajadores que han perdido la vida en los incendios, un bombero forestal y 2 voluntarios. En este caso, Vox vuelve a actuar en defensa de los derechos de los trabajadores. Insisto, creemos que se ha podido producir un homicidio imprudente y un delito contra la seguridad y los derechos de los trabajadores y, por lo tanto, Vox viene a actuar de nuevo. Y esta es la realidad. Ayer veíamos cómo el señor Feijóo presentaba un plan
para acabar los incendios o para acabar con los incendios cuando llevan gobernando muchos años en comunidades autónomas como Castilla y León y Galicia, en la que los incendios se producen prácticamente todos los años o cada 2 años. También hablaba de despolitizar las emergencias. Es curioso que el señor Feijóo hable de despolitizar las emergencias justo el día en el que CSIF denunciaba que por una llamada del director general se bajaba el índice de gravedad de los incendios en contra de los criterios técnicos. Muy curioso. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, cuando el Partido Popular habla de derogar la memoria histórica y luego la mantiene en esta comunidad. Cuando el Partido Popular habla de despolitizar la justicia en su programa electoral y luego pacta el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones con el Partido Socialista. Ese es el plan del Partido Popular, seguir estafando a los españoles y pactando con el Partido Socialista cuestiones que luego afectan de forma directa incluso a la vida de nuestros compatriotas. Esa es la cuestión. Y ahora me pongo a disposición de sus preguntas. No, nosotros hemos considerado que la Administración ha actuado de forma negligente, que son cuestiones y son muertes que se podían haber evitado, y lo que solicitamos a través de esta denuncia al Juzgado de León es que se abra un proceso de investigación para que determine posibles responsabilidades, evidentemente. Hola, buenas. Habla usted de defensa de los derechos de los trabajadores y, sin embargo, ustedes han formado parte del gobierno de la Comunidad de Castilla y León durante 2 años. Me gustaría saber qué es lo que hizo Vox para defender a los bomberos forestales dentro de estos 2 años, ya que los presupuestos son los que son los de 2024 que ustedes firmaron, aprobaron y pactaron con el Partido Popular, y sobre todo si ustedes se sienten responsables de cómo está o ha estado el operativo, ya que, insisto, han formado ustedes parte de ese gobierno. Muchas gracias. Vox nunca ha ostentado competencias en medio ambiente y en extinción de incendios. En ninguna etapa del gobierno que tuvimos en Castilla y León. Por lo tanto, las competencias no dependían, evidentemente, del gobierno o de las partes del gobierno que ostentaba Vox. El señor Quiñones tenía estas competencias desde hace mucho tiempo atrás de que Vox tuviese incluso representación en las Cortes de Castilla y León. Vox tenía una participación en el gobierno que estaba alejada de ser responsable de estas competencias. Por otro lado, recuerdo que Vox sí que hizo presión para que se duplicase el presupuesto en extinción y en prevención. ¿Y sabe lo que hizo el señor Mañueco? Firmar un acuerdo del diálogo social con los sindicatos y con la OGT, con las comisiones, un acuerdo del diálogo social que, según los propios representantes del sector, con los que hemos estado reunidos ayer, sirvió para privatizar aún más el sector. Esa es la realidad. Durante el gobierno de Vox, Vox presionó para que se duplicase el presupuesto en prevención y extinción. Y lo que hizo el señor Mañueco, que sí que tenían capacidad para llevar adelante estas cuestiones, fue firmar un acuerdo del diálogo social con UGT y comisiones y la COE, que ya vemos de lo que ha servido. Ese es el resultado. Si no hubiera ocurrido todo lo que estamos viviendo en las últimas semanas, en Castilla y León se estaría hablando más
de que las elecciones están muy cerca. No sé si todo esto que se está viviendo, todas estas críticas que se están vertiendo sobre la gestión del señor Mañueco, del consejero, de alguna manera influyen a Vox a la hora de ver qué es lo que puede ocurrir primero en las elecciones y lo que puede ocurrir después con pactos postelectorales posibles. Bueno, nosotros ahora no estamos preocupados por las elecciones. Nosotros estamos preocupados porque haya una respuesta suficientemente efectiva para que se apaguen los incendios. Insistimos, ayer hubo una orden de un director general que llegó, antes de ayer, perdón, además fue recogida en los partes de los directores de los operativos, en la que se hace a las 10:45 y se decide bajar el nivel IGR de 2 a 1. El nivel de 2 a 1 significa que ni bienes ni personas supuestamente corren riesgo. Esa es la diferencia, por lo que nos explicaron también. Es decir, si se baja de 2 a 1, se considera que nivel 1 ni bienes ni personas corren riesgo. Y esta fue una orden política, no una decisión técnica, como así han reconocido los propios representantes del sector. Eso es lo que nos preocupa. Las maniobras que pueden hacer los que ahora tienen miedo de perder el gobierno para intentar utilizar esto para salvarse ellos y no salvar o actuar debidamente a la gente, con la gente que lo necesita. Eso es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que hay 3 personas que han perdido la vida. 2 voluntarios. El propio presidente de la Junta de Castilla y León admitió que habían sido integrados como voluntarios en el operativo. Sin cascos, sin trajes ignífugos, sin medios, aportando sus propios medios, con una desbrozadora. Y luego hay otro bombero forestal que ha fallecido y hay que estudiar e investigar lo que rodea esa muerte. Si se dieron las órdenes oportunas, si estaba en las mejores condiciones para seguir trabajando después de la extenuación y las horas de carga de trabajo que llevaban. No estamos preocupados por las elecciones, estamos preocupados porque esto acabe. Otra cuestión, no sé si ha tenido oportunidad, el otro día usted se refirió al caso del incendio de Cipérez, esa persona que murió tras ir al hospital, una persona que había participado en las labores. No sé si han dado por buenas, si han tenido oportunidad de comentar con la Junta de Castilla y León las circunstancias que le llevaron a la Junta a desmentir la vinculación de esa muerte con el incendio, y si han tenido oportunidad de hablar con la familia. No sé cómo está esa situación. En este caso, si la familia va a tomar alguna medida. Total respeto por la familia de Javier. Y ellos serán los que consideren si ha existido una negligencia médica, si se actuó de la forma que se debe actuar, si la relación de su participación en el incendio con la causa de su muerte está relacionada, tiene algún tipo de relación. Nosotros en ese caso, total respeto por la familia de Javier, como no puede ser de otra forma. La Junta se ha puesto, o sea, han comentado con la Junta de Castilla y León, han comentado con la Junta de Castilla y León esta circunstancia. ¿Que nosotros? No, en absoluto. No. Hablas de dos voluntarios, sin embargo, la Junta de Castilla y León los ha desvinculado. Sí, en un primer momento, cuando falleció el primer voluntario, se había comentado que sí que estaban integrados, pero luego, al día siguiente, Mañueco dijo que no, que eran voluntarios, que habían ido por voluntad propia a apagar el incendio, o sea, que no estaban integrados. Evidentemente, si son voluntarios, estaban integrados y así lo reconocieron en un primer momento. Además, por lo visto, y así lo recogemos en la denuncia, con el conocimiento y con la aprobación de la directora del operativo.
Por lo tanto, eso es lo que hay que investigar. Hasta qué punto la Administración puede ser responsable de un homicidio imprudente por integrar a estas dos personas con medios propios, sin traje ignífugo, sin casco, sin conocimiento y experiencia previa en la extinción de incendios, en un operativo de extinción profesional. Eso es lo que hay que investigar y eso es lo que estamos pidiendo al juzgado del León para que llegue a la conclusión oportuna de si se ha producido una negligencia por parte de la Administración. Sí, disculpe porque no he tenido el documento hasta ahora. Cuando hablan de identificar a los cargos o autoridades que os citaban las fechas, la competencia directa en materia, no sé si se refieren a una competencia más global desde arriba, desde ámbito político, o si se trata de quien dio la orden de que esa persona cogiera la autobomba determinada, etcétera. No sé si... Eso es lo que pedimos, es decir, que se investigue, que el juzgado, dados los hechos y dadas las consecuencias tan graves que se han producido, que el juzgado de León investigue quién puede tener una responsabilidad directa o indirecta por esta actuación. Creemos que la muerte de 3 personas es lo suficientemente grave como para al menos abrir una investigación para determinar por qué se han producido esas muertes. Sí, desde Vox se plantean votar o apoyar o tener la iniciativa de una comisión parlamentaria para abordar estos incendios. Yo creo que es mucho más importante presentar una denuncia en un juzgado que una comisión parlamentaria. Al final estamos acostumbrados a las comisiones parlamentarias, van ahí los diputados, hablan y no se llega a ninguna conclusión, cuando existen otras vías, como en este caso es la vía penal. Al final son los juzgados, son los jueces los que tienen que investigar cuestiones tan trágicas y tan importantes como es la muerte de 3 personas. Las comisiones parlamentarias deberían estar para otras cosas. No recuerdo bien si en los incendios de la Culebra hubo alguna iniciativa similar, porque allí también hubo personas que perdieron la vida. No sé si en aquel momento se planteó alguna denuncia de este tipo y si de alguna manera, entiendo que no prosperó porque nos acordaríamos, pero si ven alguna... Yo lo que sí que recuerdo es que se judicializó el tema de los incendios de Ávila. Eso sí que estuvo judicializado y al final creo que fue archivado. No es comparativo, no es comparativo. Yo creo que la vida de las personas y en este caso la pérdida tristemente la pérdida de la vida de estas personas no tiene relación con otra acción anterior. Se dan unas circunstancias determinadas, se dan unas órdenes determinadas, se da un contexto determinado. En este caso estamos hablando de 2 voluntarios que fueron integrados, al parecer, en un dispositivo de extinción profesional, con medios propios, sin experiencia previa, sin medidas de seguridad que pueden atentar, como digo, contra los derechos y la seguridad de los trabajadores. Y en otro caso, lo que pedimos es que se investigue si la muerte por accidente de Ignacio Rumbau se debió a una serie de circunstancias que podían haber sido evitables. Esta es la cuestión. No tenemos que buscar relación con cuestiones anteriores que a lo mejor no tienen nada que ver.